tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! En medio de la polémica por las redadas migratorias en Los Ángeles, la presidenta Claudia Sheinbaum rompe el silencio desde la mañanera. Esto fue lo que dijo. Tras informes sobre redadas y protestas en Los Ángeles, Sheinbaum hizo un urgente llamado a la calma y la paz. Cualquier manifestación debe ser pacífica, enmarcada en las libertades que se viven en Estados Unidos. La presidenta anunció además que México fortalecerá sus consulados en Estados Unidos para mejorar la comunicación y atención a los connacionales en este país. Un gesto diplomático clave en momentos de crisis. Sobre los reportes de detenciones y lesionados, Sheinbaum confirmó que no hay más mexicanos detenidos ni heridos en Los Ángeles tras las redadas. Una declaración que busca calmar tensiones. La presidenta hizo un énfasis firme. México condena cualquier violencia y promueve soluciones pacíficas. Reforzar consulados es parte de un plan de protección y diálogo. ¿Crees que México actúa con firmeza para defender a sus migrantes en Los Ángeles? ¿O debería presionar más fuerte al gobierno de Estados Unidos? Deja tu opinión, suscríbete y activa la campanita. Tu voz también cuenta. Respecto a la crisis que se está viviendo por las protestas en Estados Unidos, este fin de semana, mañana mismo, también está convocada una marcha para el presidente, pero también hay muchas contramarchas para denunciar las redadas de ICE. ¿Cuál es su postura? Y también en este tema, ¿qué le parece que un gobierno amenace a un mexicano, a una mexicana en este caso, con quitarle la visa solo por un tuit? Bueno, siempre llamando a la paz. Cualquier manifestación debe ser pacífica. Eso es lo primero. Obviamente es en el marco de las libertades que se viven en Estados Unidos. Y nosotros pues siempre buscando diplomáticamente la defensa de los mexicanos en el exterior. Estamos reforzando también, hay que decirlo, el trabajo de los consulados. Además del cambio de cónsules que ya viene pronto, esto es todo un proceso, tienen que pasar muchos de ellos por el Senado. Nos hemos estado reuniendo estos días para fortalecer la comunicación de los consulados a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. También coincidiría con el mensaje de Luisa María Alcalde y de Ricardo Monreal para que se sosieguen los ánimos entre la militancia de Morena para que pidan manifestaciones pacíficas y no haya tanta agresividad en los tuits. Yo creo que nosotros no podemos nunca estar de acuerdo con acciones violentas. No podemos estar de acuerdo con eso. Nuestro movimiento siempre ha sido pacífico y hay que promover siempre la paz, aprovechando también el tema de Irán el día de ayer. México siempre va a promover la paz en el sentido amplio y también para que cualquier mexicano o mexicana cuando se manifieste sea pacíficamente. Entonces, no está bien promover acciones violentas. Nosotros siempre hemos promovido la paz, siempre. Entonces, y también pues yo creo que hay que dejar de hacer política en la red X. Está bien que se manifieste las opiniones, pero hay que ir con la gente. Las redes sociales son una parte. Lo importante es el contacto con la gente, el trabajo en territorio siempre. Primero preguntarle qué información tiene o le ha compartido la Cancillería sobre la muerte de un mexicano en las instalaciones del ICE. Sería el segundo en lo que va del año en la misma instalación. Es una persona que se registró con un nombre distinto y no registró su nacionalidad hasta toda la investigación que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y se solicitó más información para saber pues cuáles fueron las condiciones de su fallecimiento. Entonces tiene que hacerse toda la investigación y nosotros siempre vamos a buscar pues el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en el exterior. Hay cierta información que se ha compartido, bueno, hay tiktokers que empezaron a salir diciendo que les habían pagado para ir a
manifestarse para sumarse de manera un poco más violenta a las manifestaciones en Los Ángeles. ¿Hay algo que sepan desde el gobierno sobre eso? Nosotros creemos que estas imágenes con la bandera de México en actos violentos, particularmente esta imagen de una persona con la bandera mexicana arriba de una patrulla, incendiándose, creemos que es una provocación. Tiene toda la pinta de ser una provocación y de generar una imagen de México, porque la imagen, aparte de la imagen de México y lo que somos, la fortaleza cultural, la gran nación que somos, es la imagen de las y los mexicanos en Estados Unidos, que son hombres y mujeres trabajadores, que llevan años ahí, que hayan crecido sus familias, que trabajan en los campos, en los servicios, en las fábricas, hombres y mujeres de buena fe, trabajadores, que nunca buscan la violencia. Es más, hay muchísimos estudios que muestran que hay más, que el porcentaje de actos fuera de la ley que comete un inmigrante no documentado son mínimos comparados con las acciones fuera de la ley que cometen pues, los ciudadanos estadounidenses. Entonces, esta imagen que se quiere promover de que los mexicanos en Estados Unidos son violentos es falsa. Y esta es un montaje, es una provocación. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como mexicanos no caigamos en esas provocaciones, ni los de allá ni los de acá. Y que siempre promovamos, por supuesto que cuando estás en contra de algo tienes todo el derecho de manifestarte pacíficamente. Y más si están en Estados Unidos, pues tienen que hacerlo de manera pacífica. Eso no quiere decir que no nos indigne la manera en que se está deteniendo a mexicanos y de otras nacionalidades en los Estados Unidos. Y lo que hemos estado manifestando siempre, que estamos en contra de estas redadas y que vamos a defender siempre a las y los mexicanos. Pero tener muy claro que estas acciones violentas, pues en realidad son una provocación. ¿De quién? Eso sí, pues no sabemos, pero son un acto de provocación. De hecho, se estima que solamente la economía latina de Estados Unidos, la que vive en Estados Unidos, si fuera un país, representaría una de las primeras 5 economías del mundo. Sobre eso, ¿considera que hay algún factor de lo que ha estado pasando en estos días que haya motivado al presidente Trump, aparte de lo que él menciona en su red social Truth Social, para que cambie la estrategia? Ha avisado que va a retomar acciones para cambiar la estrategia, sobre todo por el tema de las redadas en los campos. Pues es bueno. Vamos a esperar esta publicación que ayer mencionó que iba a hacer esta firma. Es bueno que reconozca que las y los migrantes latinos y particularmente los mexicanos contribuyen a la economía de los Estados Unidos. California es la 4ª o 5ª economía mundial y eso es gracias a los mexicanos, a los millones de mexicanos que viven allá, que tienen una identidad muy grande con México, pero también tienen una identidad muy grande en Estados Unidos, porque ahí han criado a sus familias, trabajan todos los días, pagan impuestos y de hecho están muy integrados a la sociedad, particularmente en todo Estados Unidos, pero particularmente en California. Yo he contado varias veces, yo viví 4 años en el norte de California, ahí estudié. Y hay pueblos enteros que viven de los mexicanos, que viven allá desde hace años. Redwood City en el norte de California, viven más personas de Aguililla, Michoacán, en Redwood City que en Aguililla, Michoacán, por la migración histórica que ha habido de familias completas.
y están integrados totalmente a la economía del norte de California y son recibidos y son parte pues de la vida estadounidense. Entonces ayer el presidente Trump dice, hay muchos, en su lenguaje obviamente, pero hay muchas personas que contribuyen a los campos, a los hoteles, a los servicios, quizá hay que decirle también a las fábricas, que pues no tienen nada que ver con criminales, sino son personas y mujeres de bien. Hay que recuperar, a ver si el discurso del presidente Trump, cuando ve al presidente López Obrador a firmar el acuerdo comercial, el TEMEC, creo que son 2 veces que fue el presidente López Obrador. En una de las 2 veces, creo que es la vez que firma el TEMEC, él hace un reconocimiento de la comunidad mexicana en Estados Unidos, el presidente Trump, en su primer mandato. Y hay que recordar esas palabras, recordárselas pues a todos los estadounidenses, de cómo las y los mexicanos pues están integrados a la vida de Estados Unidos, agradecidos también por esa integración y cómo pues estas redadas son completamente injustas. Entonces esperemos que realmente venga esta firma del presidente Trump pues de reconocimiento al trabajo que hacen las y los mexicanos y en general los latinos en Estados Unidos. Sobre esto, antes de ir a preguntas sobre el tema, ¿hay algún tipo de campaña que se está haciendo, por ejemplo, en televisoras locales en Estados Unidos para aquellas paisanos que no están todo el tiempo en las redes sociales, también el trabajo y sus jornadas, para informarles sobre el Plan México Te Abraza, los retornos que se tienen a través de los consulados? Vamos a intensificar en las redes sociales principalmente, y quizá con entrevistas de cónsules en los medios de comunicación de Estados Unidos que tengan más presencia, para que se conozcan los números de teléfono donde se puede llamar o tienen toda la asesoría legal y de todo tipo, para que los conozcan. Vamos a difundir más este número de los consulados. Este número, a ver si lo ponen por ahí, es este. Hay un call center que está en Tucson, que contesta 24 horas del día, los 7 días de la semana, para cualquier asesoría. Y en caso de saturarse, hay un call center que está hermanado aquí en México, para que siempre haya información, que se conozca, que puedan llamar. Y estamos integrando los teléfonos de los consulados, de todos los consulados de México, a este número, para que cualquiera que llame a un consulado pueda tener la opción para tener la asesoría inmediata, siendo pues mucho más activos en la protección de los mexicanos y al mismo tiempo que conozcan el programa México Te Abraza. Pues consultarle justamente ese tema del CIAM que puso el teléfono. Hace 2 días Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, pues lanzó un grupo que se fue prácticamente o está por irse a lo que es las Casas Puebla que tienen ellos allá en Chicago. Usted se lo sabe más porque incluso lo mencionaba hace 8 días que es prácticamente Puebla York, sí, en el caso de Nueva York, ¿no? Es consultarle justamente cuál es su opinión respecto a que estados como Puebla tengan justamente ese tipo de esfuerzos. Sin embargo, son 10 personas expertas en el tema de detenciones de migrantes que van a acudir a Estados Unidos. Y también, si nos puede dar su punto de vista, escapa a todo este tema de las redadas, de que mañana comienza algo muy importante en Estados Unidos, que es la Copa Oro. Hay mexicanos que prácticamente en el debut de la selección mexicana que comanda el Vasco Aguirre, pues han comprado los 50,000 boletos para el debut del Tri. Bueno, digo el Tri porque así lo conocíamos antes, ahora le dicen Selección Nacional de México. Pero es preguntarle en este tema, ¿qué llamado le da a los mexicanos que asistan, que no asistan a este juego de fútbol? Muchos temen redadas y que incluso los puedan apresar ahí. ¿Qué nos puede comentar esto? Sobre el primer caso, hay mucha relación de los gobernadores con sus comunidades en Estados Unidos. Está el caso de Puebla, Oaxaca también tiene mucha comunicación, todos los estados de la República, particularmente aquellos estados pues, que tienen más migrantes, porque en general, digamos, primeras migraciones que se fueron a un lugar, como lo que comentaba de Michoacán al norte de California,
pues después van atrayendo a otras personas de las mismas comunidades ahí. Tienen ya 20, 30 años viviendo ahí o muchísimo más. Entonces hay mucha comunicación. Entonces los gobernadores pues lo que están haciendo es entrando en contacto con sus comunidades para apoyarlas en todo lo que se requiera. Sobre el partido, pues siempre hacerlo de manera pacífica. No creemos que habiendo un partido de fútbol vaya a haber alguna acción de… Esperamos que no lo haya o hacemos un llamado a que no lo haya. Alguna acción del Servicio de Migración y Aduanas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y esta campaña que se va a hacer desde los consulados, pues va a tener toda la información de qué hacer en caso de ser detenido y también pues que se esté en contacto permanente con las familias. Siguiendo del lado del norte del continente, pues ya confirmó prácticamente que está a una llamada de que se confirme esta bilateral con Donald Trump, pues consultarle de que si no teme obviamente un desplante. No podría suceder porque Donald Trump se refiere muy bien a usted, se refiere como una mujer maravillosa y otras cuestiones que le ha mencionado, pero es consultarle obviamente si no teme un desplante. Y dos, nos había comentado 3 temas que en dado caso que se diera esta bilateral podría tocar, que es el tema de migración, que es el tema que tiene que ver con la cuestión económica, el tema seguramente, y también el tema de seguridad. ¿Qué otro tema tiene contemplado en la lista? Pienso que lo más importante es nuestra visión de la relación México-Estados Unidos, que se le he manifestado en las llamadas por teléfono y que ahora de manera personal lo haría. Nosotros creemos primero que le conviene a Estados Unidos y a México una buena relación, porque somos socios comerciales, porque tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera y porque hay una relación cultural y de familias. Entonces, y hay una integración económica muy grande. Entonces, en el diálogo siempre se pueden resolver situaciones que tengan que ver con lo comercial, con la migración, pero lo más importante es que nos conviene a los dos no tener problemas en relación con el comercio, el cuidado de los mexicanos en Estados Unidos, la importancia de que no haya impuestos en los aranceles. Tiene que ver con la importancia de la relación México-Estados Unidos. Yo creo que el presidente Trump lo sabe, pero es muy importante que lo pongamos sobre la mesa, que nos conviene, que si estamos juntos podemos competir mejor con otras regiones del mundo en lo económico y en muchas otras cosas. Entonces, que el diálogo y la solución de cualquier problema, pues tiene que ser en el marco de una buena relación. La verdad es que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la frontera, pues se ha trabajado conjuntamente con respeto a nuestras soberanías y hay buenos resultados. Es una muestra de que cuando se trabaja juntos, en el marco de nuestras soberanías hay resultados. En el tema del cruce de fentanilo de México a Estados Unidos hay resultados. Y en muchos otros temas. El propio tratado comercial beneficia muchísimo a los Estados Unidos y beneficia a México. Entonces eso es lo que queremos manifestar en esta reunión y ya en particular pues temas que sabemos que son importantes para la relación. En el tema de migrantes, hay mucho abuso contra migrantes hoy en día en Estados Unidos. Lo mencionaba Meme, 2 mexicanos murieron en condiciones poco claras en Georgia, en las instalaciones de ICE, pero también vemos videos de policías usando caballos como se hacía en el tiempo de los esclavos, vemos arrestos con violencia innecesaria, acoso innecesario y expresiones racistas como este cártel que acaba de sacar el ICE, donde pide a los estadounidenses pues delatar a los que ellos llaman aliens o a los que ellos les dicen invasores ilegales.
Quería preguntarle si fue posible hablar de racismo con Christopher Landó y si ve prudente decírselo a Donald Trump ahora que es posible, como nos mencionaba, que lo vea en la reunión en Canadá. Hablamos de la importancia de los mexicanos en Estados Unidos y él lo reconoce, o lo reconoció en la reunión, en el sentido de una comunidad muy activa, algunos de ellos que no tienen papeles, pero que llevan años trabajando en Estados Unidos y que son parte ya de la vida de Estados Unidos. Y yo le hice saber, como lo dije ayer, que no estábamos de acuerdo con el trato que estaban recibiendo mexicanos honestos que trabajan todos los días por el bien de Estados Unidos y que pagan los impuestos. Ha habido varios artistas que han estado subiendo. Uno de ellos que me gustó mucho fue el de Salma Hayek. La verdad, mi reconocimiento. Y a muchos otros que han estado hablando pues de cómo quien se fue a vivir a Estados Unidos, primero lo hizo por necesidad y segundo, contribuye de una manera muy importante a la economía de Estados Unidos. La cantidad de impuestos que pagan, 80% de sus ingresos se quedan en Estados Unidos, en consumo, en impuestos, y son personas que están integradas a la vida de allá. E incluso, como le reconoció el presidente Trump el día de ayer, pues contribuyen a la economía. California no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas. Entonces, se lo hicimos saber y se lo haremos saber también al presidente Trump, que le recordaremos pues que él en muchos momentos ha reconocido a las y los mexicanos que viven allá y que no son criminales, que son sencillamente personas que emigraron por necesidad y que son parte ya de la vida de Estados Unidos. Entonces, esto que decimos aquí, como lo decimos aquí, así como hablo yo con ustedes, hablo en los mítines, hablo en reuniones con empresarios. Ayer nos reunimos con el Consejo Mexicano de Negocios. Es la misma manera como hablo, y es la manera en la que hablo con el presidente Trump cuando hay llamadas, y como hablo cuando vienen representantes de México. Cuando vino la secretaria de Seguridad Interior a México, que vino aquí, le dije lo mismo. Le dije, es que realmente Estados Unidos debería tener una política migratoria especial para los mexicanos, pues porque llevan años viviendo allá. Ese es nuestro pensar. Entonces, y no estamos de acuerdo, pues nunca vamos a estar de acuerdo, así como no estamos de acuerdo con la violencia, pues tampoco estamos de acuerdo de ninguna manera con ninguna violación a los derechos humanos. ¿Pero qué le dice, qué le responden cuando usted ha hecho estas manifestaciones que no están de acuerdo? Porque también vemos por el lado de Estados Unidos que sigue esta cacería, esta ofensiva y pues sobre todo este acoso a la comunidad migrante. Nosotros damos nuestra posición y en el caso de Christopher Landó y del propio embajador de Estados Unidos hay un reconocimiento de nuestras paisanos que trabajan allá. Hay una política que está siguiendo en este momento el gobierno de Estados Unidos y particularmente algunas agencias como ICE, con la que hemos manifestado que no estamos de acuerdo, y la defensa y el apoyo de los mexicanos. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor y siempre la vamos a hacer, y es incluso el llamado que le hacemos a todas las mexicanas y mexicanos, a todos. No importa el partido político al que pertenezcan, no importa el sector social al que pertenezcan, todas y todos debemos defender a los mexicanos en el exterior, todos.
Precisamente ahora que habla acerca de que todos, no importa el partido político al que se pertenezca, algunos analistas como Lorenzo Meyer sostienen que la relación con Estados Unidos es más delicada que nunca en un contexto en general. Pero, por ejemplo, vemos países como Canadá, vemos Australia o en Europa, incluso en Japón, que sus opositores o sus núcleos de oposición pues no están intentando confrontar a sus respectivos gobiernos con Estados Unidos. Pero en México pues sí, la situación es diferente. Siempre que se le trata de dar algún micrófono internacional a la oposición, trata de hacer quedar mal al gobierno de México. Preguntarle por qué oposición tenemos en México que buscan en el fondo o qué buscan en el fondo estas élites opositoras mexicanas, Presidenta. Sería todo por mi parte. Muchos de la oposición, porque tampoco se puede generalizar, pero una buena parte de quienes se manifiestan desde la tribuna del Senado, algunos otros, pues tienen actitudes, yo diría antipatriotas. O sea, ¿cómo es que hay mexicanos que se atrevieron a decir que yo promovía la violencia en Estados Unidos? ¿Con qué objeto? Pues que no haya una buena relación entre México y Estados Unidos, o peor, que Estados Unidos le haga algo a México. Es decir, ¿están dispuestos a que le vaya mal al país para poder saciar su hipocresía o su odio? Porque están llenos de odio. Ahora, por cierto, también tengo que decir, es falso que los consulados tengan menos presupuesto, porque lo ha estado diciendo uno de los senadores del PAN, que bajamos 40% el presupuesto de los consulados. El presupuesto de los consulados, el presupuesto en general de los consulados se compone de dos fuentes. Una es la fuente directa que llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y otras son los ingresos que generan los propios consulados que se quedan en los consulados para su operación. Entonces hay que sumar los dos para poder decir pues cuál es el presupuesto. Y tiene un presupuesto similar al del año pasado y lo hemos manifestado al canciller y al subsecretario de América del Norte, que cualquier presupuesto adicional que se requiera para la defensa de los mexicanos, pues siempre lo va a haber. Entonces es falso que se haya reducido el presupuesto de los consulados, ¿no? Y sí, pues es esta actitud muy antipatriota, muy antipatriota y muy hipócrita. En el conservadurismo hay mucha hipocresía, y tienen mucho odio. Entonces, ya les dije que se serenen, que mejor hagan una autocrítica de por qué el pueblo ya no los reconoce, por qué la gente no los ve. Fíjense, el dirigente del PAN llamando a la violencia. Ayer dijo que no dijo lo que dijo, pero pues es muy clara la entrevista que le hace a Azucena Oresti. Exactamente lo que dice. Entonces, pues, ¿cómo? O sea, ni siquiera se dan cuenta de la magnitud de sus declaraciones. Entonces, serenidad. Y de nuestra parte también, como presidenta, pues también serenidad y paciencia, mi querido Solim. Gracias, Presidenta. Ayla Escobar, de Proceso. Primero, sobre este asunto que mencionaba usted ahorita de que las imágenes que se veían en torno a estas manifestaciones violentas donde se ve la bandera de México y que decía que parecía más un montaje, quisiera preguntarle si va a solicitar información. No un montaje de Photoshop, digamos, no se dice así, de inteligencia artificial, sino como preparado, ¿no?
Sí, algo ya concertado. Quisiera preguntarle si usted o si el Gobierno de México va a solicitar información al Gobierno de Estados Unidos, sobre todo porque por este tipo de cuestiones se llegó a repercutir incluso en declaraciones de una secretaria de Estado que apuntaban directamente a usted. Sí, se va a pedir información, obviamente pues ellos tienen que investigar y también pues revisar, que les invito a que todos revisen las imágenes y la secuencia incluso, porque la secuencia está en las redes de las imágenes. Si en algún momento ustedes detectaron que políticos o personas afines al movimiento pues aplaudieron este tipo de imágenes, a lo mejor por equivocación o por pensar que no fue una cuestión preparada, ¿lo detectaron ustedes? Sí, había, no sé si personas del movimiento, pero hubo personas que pues que hablaron bien de estas imágenes, nosotros no, porque no estamos de acuerdo con ninguna acción violenta de este tipo. Y finalmente sobre ese asunto, ¿a Estados Unidos le convendría que se den este tipo de momentos, de escenas para seguir criminalizando a personas migrantes? Pues no sé quién digamos que es la otra parte, ¿no? Pues una parte es que haya habido una provocación y otra parte es quién la promueve. Entonces, ¿y cuál sería el objetivo, no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que lo importante para todos los mexicanos, como presidenta, y creo que es lo que debemos de hacer todas las mexicanas y mexicanos, es enaltecer el trabajo que hacen los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, reconocerlo. Como decimos, son héroes y heroínas de la patria, lo que aportan a sus familias en México, lo que representa su vida allí, que ha sido una vida de sacrificios. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que reconozca, y lo reconoce una muy buena parte del pueblo estadounidense, particularmente en los lugares en donde hay mucha integración. Entonces, estas imágenes pues no ayudan al reconocimiento de los mexicanos y mexicanas allá. Entonces, lo que nosotros queremos es reconocerlos, ayudarles, apoyarles, y que sepa el pueblo de Estados Unidos y el mundo entero lo trabajadores, lo honestos, y cómo contribuyen familias que guardan su cultura, sus tradiciones y al mismo tiempo se integran a la vida de Estados Unidos. Entonces, y hay pocos países que tienen esta integración cultural y familiar, porque son años en donde las familias, bueno, no hablemos del siglo XIX, ¿verdad?, pero son años y años. En la Segunda Guerra Mundial se hizo el programa Braceros desde Estados Unidos para que mexicanos fueran a trabajar allá para cubrir a las personas que estaban entrando al ejército de Estados Unidos para ir a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la imagen de la bandera mexicana, de una persona encima de una patrulla quemándose, pues eso es una imagen que no va con los millones de mexicanos que contribuyen a la economía de Estados Unidos y que son personas de lo mejor. Y que de hecho en protestas pues reales son las personas migrantes quienes declaran que ellos están pues guardados en su casa para evitar ese tipo de redadas, que son sus hijos quienes han salido a defenderlos. El otro día lo comenté, León Krause, que en muchas cosas no coincidimos y nos critica muchísimo, en muchísimas cosas. Pero no sé si él vive allá o se fue para allá, pero su trabajo ha estado muy integrado al trabajo de los mexicanos en Estados Unidos. Él, si ustedes ven sus redes, él hace entrevistas con mexicanos que están allá manifestándose. Muchos de ellos en esas entrevistas son hijos, o sea, ya nacidos en Estados Unidos, hablan español y están defendiendo, digamos, a sus padres, a sus abuelos que llegaron por primera ocasión. Entonces, es lo que digo, a todos nos corresponde esa defensa y no estar promoviendo
que no haya buena relación entre México y Estados Unidos o enalteciendo estas imágenes, cuando en realidad pues lo que hay que enaltecer es a las mexicanas y los mexicanos que trabajan honestamente allá, muchos que no tienen documentos, que tienen años viviendo allá y que engrandecen a México y a la economía de los Estados Unidos. Sí, lo que mencionaba, que son los hijos los que están saliendo también a protestar, finalmente y en esos, es lo que iba a decir, en esas entrevistas que hace León Krause, lo que deja ahí de manifiesto es que hay manifestación pacífica, se están manifestando pero pacíficamente en el marco de libertades que permite Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos documentos pues son muy buenos. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.